El agua caía en cascada sobre las manos pequeñas, demasiado pequeñas. Manos que parecían hechas para sostener lápices de colores y no esponjas empapadas de detergente. La niña estaba de pie frente al fregadero de acero inoxidable, tan pulido que podía verse reflejada en él como en un espejo distorsionado. Su rostro aparecía fragmentado entre las gotas que salpicaban la superficie brillante, y en ese reflejo roto se veía lo que era. Una criatura de huesos marcados bajo una piel demasiado fina, con ojos grandes que ocupaban la mitad de su cara, como dos lunas oscuras en un cielo estrecho. Llevaba un vestido que alguna vez fue rosa, ahora era un tono indefinido entre el gris y la memoria de un color. La tela colgaba de sus hombros huesudos como si estuviera suspendida en perchas vivientes. Los pies descalzos, morenos y agrietados, contrastaban con el piso de porcelanato italiano que brillaba como un lago congelado bajo las luces halógenas del techo. Cada paso que daba dejaba una huella húmeda que se evaporaba en segundos, como si hasta su presencia fuera temporal, destinada a desaparecer sin dejar rastro. La cocina era un templo de acero y mármol. Los gabinetes de madera oscura subían hasta el techo, tan altos que parecían tocar el cielo. La isla central, con su cubierta de granito importado, ocupaba el espacio como un altar donde se preparaban comidas que la niña jamás probaría. Los electrodomésticos relucían. La nevera de doble puerta con dispensador de agua filtrada. El horno empotrado con pantalla táctil. La cafetera italiana que costaba más que 6 meses de salario de una empleada doméstica. Todo en ese espacio gritaba abundancia, limpieza, orden perfecto. Orden. Todo excepto la niña, que era el único elemento fuera de lugar en aquella sinfonía de riqueza. A su lado, María se movía con la gracia de quien ha pasado décadas en cocinas ajenas. Tenía 42 años, pero su rostro contaba la historia de 60. Las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas como surcos en tierra seca, marcadas por años de sonreír cuando no había nada por qué sonreír, de mostrar gratitud cuando sentía rabia, de decir, sí, señora, cuando quería gritar, no. Sus manos, grandes y curtidas, se movían con precisión automática mientras cortaba verduras para la cena. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar en un ritmo constante, hipnótico, tac, tac, tac. Pero sus ojos no estaban en las zanahorias que cortaba. Estaban en la niña. Observaba cómo la pequeña se estiraba sobre las puntas de los pies para alcanzar un plato hondo, cómo su lengua asomaba ligeramente entre los labios en concentración infantil, cómo sus brazos delgados temblaban por el peso de la loza mojada. Y María sonreía. Mira qué bien lo haces. Ya casi terminas. La niña levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa que podía romper corazones, una sonrisa demasiado grande para una cara tan pequeña, demasiado luminosa para un cuerpo tan oscurecido por el trabajo y el hambre. En esa sonrisa había esperanza, esa clase de esperanza irracional, que solo los niños pueden sostener la creencia de que el mundo podría ser bueno, si uno se esforzaba lo suficiente, si uno era lo suficientemente amable, lo suficientemente útil. María sintió algo apretarse en su pecho. Reconocía esa sonrisa. La había visto antes, en su propio reflejo hacía 30 años, cuando ella también era una niña que trabajaba en casas grandes, que pensaba que si servía bien, si se portaba bien, algún día las cosas mejorarían. Pero las cosas no mejoraron. María creció, sus manos se encallecieron, su espalda se encorvó, y seguía en cocinas ajenas, limpiando la mugre de familias que nunca la verían como algo más que un par de manos útiles. ¿Sabes?, continuó María, su voz todavía suave mientras colocaba las verduras cortadas en un bol de cristal. Cuando yo tenía tu edad, también ayudaba en casas. Mi mamá me llevaba con ella porque no había nadie que me cuidara.
Y había una señora muy amable que me daba galletitas y me dejaba ver la televisión cuando terminaba. La niña la miraba con esos ojos enormes, absorbiendo cada palabra como si fueran cuentos de hadas. ¿Y esa señora todavía existe?, preguntó con una vocecita aguda, llena de curiosidad inocente. María negó con la cabeza, y su sonrisa se volvió más triste. No, mi amor. Ella se fue hace mucho tiempo, pero me enseñó algo importante, que la bondad existe, aunque a veces sea difícil encontrarla. El sonido del agua llenaba los silencios entre sus palabras. La espuma del detergente formaba pequeñas montañas blancas en el fregadero, y la niña las miraba con fascinación, tocándolas con un dedo y viéndolas explotar en burbujas diminutas que flotaban por un segundo antes de desaparecer. Para ella, incluso eso era magia. Incluso en medio del trabajo agotador podía encontrar algo hermoso. Pero entonces el sonido cambió. Ya no era solo el agua. Era el repiqueteo distintivo de tacones contra porcelanato. Tac, tac, tac. Cada golpe resonaba en la cocina como un martillo judicial. María se puso rígida instantáneamente. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión neutra. Una máscara que se colocaba con la misma rapidez con que uno cierra una puerta antes de que entre el frío. La señora Beatriz entró en la cocina como una tormenta elegante. Tenía 45 años, pero parecía de 35. Gracias a tratamientos faciales semanales, botox estratégicamente aplicado y una disciplina férrea con la dieta y el ejercicio. Su cabello rubio, teñido para ocultar las canas prematuras, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Llevaba un vestido de lino blanco que probablemente costaba más que el salario mensual de María, y en su cuello brillaba un collar de perlas auténticas que habían pertenecido a su abuela. Sus uñas, perfectamente manicuradas en un tono nude discreto, sostenían un teléfono celular con funda de piel italiana. Pero lo más notable de Beatriz no era su ropa ni sus joyas, era su expresión. Su rostro se había congelado en un gesto de disgusto permanente, como si el mundo entero fuera una ofensa personal contra su sentido del orden. Sus ojos, de un azul claro que podría haber sido hermoso, estaban siempre entornados, siempre evaluando, siempre encontrando defectos. Esos ojos azules se clavaron en la niña como cuchillos de hielo. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz era baja pero cortante, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. No gritaba. Beatriz nunca gritaba. Las personas de su clase no necesitaban gritar para hacer sentir a otros que eran insignificantes. María se enderezó inmediatamente, limpiándose las manos en el delantal. «Señora, es la hija de Rosa. Usted sabe, Rosa que viene los martes a planchar. Hoy tuvo una emergencia con su mamá que está enferma, y me pidió si podía traer a la niña solo por hoy, solo mientras ella». «No me interesa», interrumpió Beatriz todavía mirando a la niña como si fuera una cucaracha que había aparecido inexplicablemente sobre su mostrador de mármol. «No me interesa la vida personal de Rosa ni de nadie. Esta es mi casa, María. Mi casa. Y no es una guardería». La niña había dejado de lavar. Sus manos, todavía cubiertas de espuma, permanecían suspendidas sobre el fregadero mientras miraba a la mujer del vestido blanco. No entendía todas las palabras, pero entendía el tono. Entendía la mirada. Había visto esa mirada antes, en las calles cuando pedía monedas, en las tiendas cuando entraba con su madre, y los guardias de seguridad las seguían como si fueran ladronas por el simple hecho de ser pobres. Era una mirada que decía: «No perteneces aquí, eres sucia, eres menos». «Yo solo quería ayudar», murmuró la niña, su voz tan pequeña que apenas se escuchaba sobre el goteo del grifo. Beatriz soltó una risa corta sin humor. «¿Ayudar? Mira tus manos. Están dejando huellas en mis platos. ¿Sabes cuánto cuestan esos platos? Son de porcelana inglesa, de una colección limitada. Y tú los estás manoseando con esas manos». María dio un paso adelante, su voz cuidadosamente controlada. «Señora, yo estoy supervisando.
La niña está haciendo un buen trabajo, y cuando termine, yo voy a lavar todo de nuevo para asegurarme de que... ¿Lavar todo de nuevo? La voz de Beatriz subió medio tono. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué está ella aquí si vas a tener que repetir el trabajo? ¿Esto te parece eficiente, María? ¿Esto te parece lógico? El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. María bajó la mirada. La niña también. Solo Beatriz permanecía erguida con los brazos cruzados, su teléfono todavía en la mano, probablemente con mensajes sin leer de su grupo de amigas del club, conversaciones sobre clases de yoga y escapadas de fin de semana a la playa. Fue entonces cuando entró Rodrigo. Había estado en el comedor contiguo, terminando de revisar unos documentos en su laptop. Tenía 48 años, con canas que empezaban a platearse en las sienes de manera distinguida. Vestía ropa casual de marca, jeans oscuros, camisa de algodón egipcio, mocasines sin calcetines. Era el tipo de hombre que había crecido con dinero, pero que nunca había olvidado completamente que su padre había sido un inmigrante que construyó su fortuna desde cero, trabajando 18 horas al día en una fábrica antes de abrir su propio negocio. Rodrigo había escuchado el tono de voz de su esposa. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando regañaba al jardinero por dejar hojas en la piscina, el mismo que usaba cuando el conductor llegaba 5 minutos tarde, el mismo que había usado con él la semana pasada cuando olvidó la fecha de su aniversario. Era el tono de alguien que había confundido el privilegio con la superioridad. Entró en la cocina y su mirada inmediatamente encontró a la niña. Ella estaba paralizada frente al fregadero, con sus bracitos delgados todavía extendidos, con espuma goteando de sus codos hasta el piso. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, dejando rastros limpios en su cara sucia. No hacía ruido al llorar. Había aprendido a no hacerlo. Algo se movió en el pecho de Rodrigo. Quizás fue el recuerdo de su propia infancia, cuando su padre lo llevaba a la fábrica, y él veía a otros niños trabajando en las calles, vendiendo chicles o limpiando parabrisas. Quizás fue el recuerdo de su hija cuando tenía esa edad, tan protegida, tan mimada, tan absolutamente ajena al sufrimiento que existía a solo unas calles de su casa. O quizás fue simplemente humanidad, esa chispa que algunas personas logran mantener encendida a pesar de vivir en burbujas de comodidad. Se acercó al fregadero sin decir palabra. Beatriz lo observaba con una mezcla de sorpresa y advertencia en sus ojos, pero él no la miró. Se agachó ligeramente, colocándose a la altura de la niña, y con un movimiento suave abrió más el grifo, regulando la temperatura del agua. «Está muy alta la llave, ¿verdad?», dijo con voz amable, casi conspirativa, como si compartieran un secreto. «A ver, déjame ayudarte». Tomó un banquito pequeño que María usaba para alcanzar los gabinetes superiores y lo colocó frente al fregadero. Luego, con cuidado, como si la niña fuera de cristal, la ayudó a subirse. Ahora ella podía alcanzar el agua sin tener que estirarse, sin que sus brazos temblaran por el esfuerzo. La niña lo miró con una mezcla de confusión y gratitud. Nadie en esa casa excepto María le había hablado con amabilidad. Nadie la había tocado con gentileza. ¿Ves? Así es mejor, continuó Rodrigo, y luego, señalando los platos, agregó: Estás haciendo un buen trabajo. Estos platos están quedando muy limpios. Mi abuela siempre decía que se podía conocer el corazón de una persona por cómo trataba las cosas de otros. Y tú los estás tratando con mucho cuidado. La niña asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano mojada, dejando más espuma en su cara. Rodrigo sonrió, y tomando un paño limpio que colgaba de un gancho, se lo pasó suavemente por las mejillas. «Beatriz», dijo entonces, sin mirarla directamente, su voz tranquila pero con un filo apenas perceptible, «¿por qué no vas a terminar esa llamada que tenías pendiente? Creo que era importante». No era una pregunta, era una orden disfrazada de sugerencia, del tipo que los matrimonios de muchos años aprenden a codificar. Beatriz apretó la mandíbula. Por un momento pareció que iba a decir algo,
a reclamar su territorio, a reafirmar su autoridad en su propia cocina. Pero algo en la postura de Rodrigo, en la forma en que se había colocado deliberadamente entre ella y la niña, como un escudo silencioso, le hizo reconsiderar. «Esto no se queda así», dijo finalmente, su voz cargada de una promesa implícita. Giró sobre sus tacones y salió de la cocina con la misma fuerza con la que había entrado. El repiqueteo de sus pasos alejándose como el retumbar de un trueno que se desvanece. El aire pareció volverse respirable de nuevo. María soltó un suspiro que había estado conteniendo. Sus hombros bajando como si le hubieran quitado un peso invisible. Rodrigo se incorporó, apoyándose contra la isla de granito, y por primera vez desde que entró, miró a María directamente. «Lo siento», dijo simplemente. María negó con la cabeza. «No, señor. Yo debí pedir permiso primero. Es que Rosa estaba tan desesperada, y yo pensé que solo serían un par de horas que la niña podría ayudarme y...» «No tienes que explicar», interrumpió Rodrigo. «Entiendo. Y está bien. De verdad está bien». Se quedó ahí parado por un momento, observando a la niña que había vuelto a concentrarse en los platos, su pequeña lengua de nuevo asomando entre sus labios, su frente arrugada en concentración. Era una imagen que contrastaba violentamente con todo lo que lo rodeaba. El acero reluciente, el mármol inmaculado, la abundancia silenciosa de una casa donde nunca faltaba nada. «¿Sabes?», dijo de repente, más para sí mismo que para María. «Hace unos meses empecé a investigar sobre inversiones, criptomonedas principalmente, Bitcoin, Ethereum, todas esas cosas que dicen que son el futuro del dinero». Se rió suavemente, un sonido sin alegría real. «Es fascinante en realidad. Todo ese mundo digital, descentralizado, la idea de que el valor puede existir sin que nadie lo controle, sin bancos, sin gobiernos. Pura abstracción convertida en riqueza». Hizo una pausa mirando su reloj de lujo, un Rolex que había sido regalo de Beatriz en su último cumpleaños. «Pero mientras leo sobre blockchain y wallets digitales, mientras veo los números subir y bajar en mi pantalla, no puedo evitar pensar en esto». Señaló vagamente alrededor abarcando la cocina, la casa, el mundo contenido entre esas paredes de privilegio. Toda esa abstracción, toda esa riqueza digital que se mueve en fracciones de segundo. Y aquí está esta niña, lavando platos con manos que deberían estar jugando con muñecas. María no supo qué responder. En todos sus años trabajando en esa casa, Rodrigo nunca había hablado así. Siempre había sido amable, correcto, generoso con las propinas en Navidad, pero siempre había mantenido una distancia profesional, esa línea invisible pero firme, que separaba a los patrones de los empleados. «El mundo se está volviendo más abstracto», continuó Rodrigo, todavía en ese tono reflexivo, «pero el sufrimiento sigue siendo muy concreto, muy real, muy presente». Se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos mientras la niña terminaba el último plato y lo colocaba con cuidado en el escurridor. Se bajó del banquito por sí misma, con movimientos lentos y cuidadosos, y luego se quedó ahí parada sin saber qué hacer con las manos goteando agua en el piso brillante. Rodrigo se enderezó, sacudiendo la cabeza como si quisiera librarse de pensamientos incómodos. Se acercó a un gabinete alto, sacó una caja de galletas importadas, de esas que Beatriz compraba en la tienda gourmet del barrio más exclusivo, y le ofreció 3 a la niña. «Por el buen trabajo», dijo. La niña las tomó con una reverencia casi ceremonial, como si le estuvieran entregando un tesoro. Sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que Rodrigo tuviera que apartar la mirada, porque le dolía, porque le recordaba cuán poco se necesitaba para hacer feliz a alguien que no tenía nada, y cuánto se necesitaba para sentir un destello de satisfacción cuando se tenía todo. «Gracias, señor», murmuró la niña, y luego, mirando a María, agregó con urgencia. «¿Ya terminé? ¿Lo hice bien?» María se arrodilló frente a ella, tomando su pequeño rostro entre sus manos grandes y gastadas. «Lo hiciste perfecto, mi amor. Perfecto». Y la niña sonrió.
Esa sonrisa devastadora, luminosa, completamente y la niña sonrió. Esa sonrisa devastadora, luminosa, completamente desproporcionada para la situación. Una sonrisa que no debería existir en el rostro de alguien tan pequeño que acababa de trabajar como adulto, que acababa de ser humillada por una mujer en vestido blanco, que acababa de llorar en silencio para no molestar. Pero ahí estaba, brillante y pura como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Rodrigo sintió algo quebrarse dentro de él. No era algo grande ni dramático, sino pequeño y preciso, como una grieta en un vidrio que empieza casi invisible, pero que nunca deja de expandirse. Se dio cuenta en ese momento, mirando esa sonrisa, que había estado viviendo en una casa construida sobre abstracciones. Números en cuentas bancarias, acciones en la bolsa, propiedades cuyo valor aumentaba mientras él dormía, inversiones en criptomonedas que existían solo como códigos en servidores remotos. Todo su mundo era intangible, flotando en una dimensión de privilegio donde el sufrimiento era algo que sucedía en las noticias o en las calles lejanas, nunca en su cocina de mármol y acero. Pero esa sonrisa era real. Esas manos pequeñas y agrietadas eran reales. El hambre que se veía en los huesos marcados bajo la piel era real. Y su propia complicidad en ese sistema, que permitía que una niña tuviera que trabajar mientras su hija, de la misma edad, estaba en su habitación del segundo piso, jugando con una tablet de última generación, eso también era real. María se incorporó lentamente, sus rodillas crujiendo con el movimiento. Llevaba tanto tiempo arrodillándose, limpiando pisos, recogiendo cosas que otros dejaban caer, que su cuerpo había memorizado la postura de la sumisión. Pero cuando miró a la niña, algo en su expresión se suavizó de una manera que Rodrigo reconoció. Era amor. No el amor romántico ni el amor filial, sino algo más profundo y más triste. El amor que nace del reconocimiento, de verse reflejada en otro ser humano que camina por el mismo sendero de piedras afiladas que una vez caminaste tú. «Ven, mi amor», dijo María, tomando la mano de la niña. «Vamos a limpiarte bien, y luego puedes sentarte ahí en ese banquito mientras yo termino de preparar la cena. ¿Te gusta ver cómo cocino?» La niña asintió con entusiasmo, sus ojos todavía brillantes. María la llevó al pequeño lavadero contiguo a la cocina, ese espacio que los arquitectos diseñan para ocultar la parte sucia de mantener una casa limpia. Allí, con una toalla vieja pero limpia, comenzó a secarle las manos y los brazos a la pequeña, frotando suavemente para quitar la espuma de jabón que se había secado en su piel morena. Rodrigo las observaba desde la puerta. En la cocina brillante y moderna, ellas dos parecían figuras de otra época, de otro mundo. María murmuraba cosas mientras limpiaba a la niña, palabras suaves que Rodrigo no podía escuchar completamente, pero cuyo tono reconocía. Era el tono de las madres, de las abuelas, de todas las mujeres, que a lo largo de la historia han cuidado a niños que no son suyos porque entienden que el cuidado trasciende la biología, que la ternura no necesita contratos ni lazos de sangre. Pensó en su propia hija, Valentina. Tenía 11 años, casi la misma edad que esta niña, aunque era imposible saberlo con certeza porque la desnutrición hace que los cuerpos se desarrollen de manera extraña, encogiéndose sobre sí mismos como plantas que no reciben suficiente agua. Valentina estaba arriba en este momento, probablemente viendo videos en YouTube o chateando con sus amigas sobre la fiesta de cumpleaños de alguien. No sabía lo que era tener hambre de verdad, no el hambre de «me salté el almuerzo y ahora estoy un poco incómodo», sino el hambre que te hace doler los huesos, que te hace pensar en comida cada segundo del día, que convierte cada escaparate de panadería en una tortura. ¿Qué tipo de persona estaba criando? ¿Qué tipo de ser humano saldría de esa burbuja de privilegio sin nunca haber visto, realmente visto, cómo era la vida para la mayoría de la gente en su propio país? Rodrigo mandaba a Valentina a un colegio privado, donde la mensualidad costaba más que el salario trimestral de María. Le compraba ropa de marca, le daba clases de equitación y francés,
La llevaba de vacaciones a Miami 2 veces al año. Y todo eso estaba bien, era su hija y quería darle lo mejor. Pero ¿a qué costo? ¿Qué estaba perdiendo ella al crecer sin nunca tocar la realidad? María regresó con la niña, ahora más limpia, aunque su ropa seguía siendo la misma. Ese vestido rosa desteñido con un remiendo mal hecho en el dobladillo. La sentó en el banquito cerca de la isla de la cocina, en un rincón desde donde podía ver todo pero sin estorbar. Luego volvió a su trabajo, sus manos moviéndose con eficiencia practicada, mientras comenzaba a saltear las verduras en una sartén grande. El olor a ajo y aceite de oliva llenó la cocina. «Señor». La voz de María lo sacó de sus pensamientos. «¿La cena estará lista en 1 hora como siempre?» Rodrigo asintió, pero no se movió. Seguía ahí parado, observando la escena como si fuera un intruso en su propia casa. Y en cierto modo, lo era. Esta cocina, este espacio donde María pasaba la mayor parte de su día, era más suyo que de él. Él solo entraba para tomar café por las mañanas o para buscar agua del refrigerador. Era un visitante en el territorio de ella, un turista en la parte de su casa donde realmente sucedía el trabajo que mantenía su vida funcionando sin problemas. «María», dijo de repente sorprendiéndose a sí mismo, «¿tú qué piensas? Sobre todo esto quiero decir, sobre... ¿cómo son las cosas?» María se tensó visiblemente. Era una pregunta peligrosa. En todos sus años trabajando en casas de ricos, había aprendido que los patrones a veces tenían momentos de introspección, de culpa fugaz, donde hacían preguntas como esa. Pero rara vez querían respuestas honestas. Lo que querían era ser absueltos, escuchar que todo estaba bien, que ellos eran buenos patrones, diferentes a los demás. «No entiendo qué quiere decir, señor», respondió con cuidado, sin dejar de revolver las verduras. «Sí entiendes», insistió Rodrigo, su voz suave pero firme. «Entiendes perfectamente. Esta niña, trabajando, mi esposa, tratándola como si fuera basura. Yo, haciendo un pequeño gesto amable y sintiéndome como un héroe por eso. Todo este sistema que permite que algunas personas vivan así», señaló hacia la niña, «mientras otras viven así». Señaló alrededor de la cocina, de la casa entera. El silencio se extendió, roto solo por el siseo del aceite en la sartén. La niña los miraba con curiosidad, sin entender completamente pero sintiendo la tensión en el aire. María dejó la cuchara de madera y finalmente se giró para enfrentar a Rodrigo. Había algo en su postura que había cambiado, como si una decisión se hubiera tomado dentro de ella. «¿Quiere saber qué pienso de verdad, señor?» Rodrigo asintió. «Pienso que la señora Beatriz tiene razón en algo, aunque no de la manera que ella cree». Eso sorprendió a Rodrigo. «¿En qué?» «Ella dijo que la niña no pertenece aquí. Y es verdad, no pertenece aquí no porque sea pobre o sucia o inferior, sino porque ningún niño debería estar trabajando. Ningún niño debería tener manos callosas o espalda cansada. Ningún niño debería conocer el sabor del hambre o el peso de la responsabilidad». María hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Rodrigo con una franqueza que él no había visto antes. «Pero ¿sabe qué es lo que realmente pienso, señor? Pienso que la bondad no debería ser excepcional. Cuando usted le ayudó a la niña con el banquito, cuando le dio las galletas, todos actuamos como si fuera algo extraordinario. Pero lo extraordinario, lo realmente raro, es que ese tipo de amabilidad básica sea tan poco común, que nos sorprende cuando sucede». Rodrigo absorbió las palabras, sintiendo cómo cada una se clavaba en un lugar diferente de su conciencia. María no había terminado. «Usted me pregunta qué pienso sobre cómo son las cosas. Pienso que vivimos en un mundo al revés, señor. Un mundo donde es más fácil mover millones de dólares con un clic en una computadora que darle un plato de comida caliente a un niño hambriento. Un mundo donde la gente puede hablar durante horas sobre inversiones y criptomonedas y futuros digitales, pero no puede ver el sufrimiento que está justo frente a sus ojos». Señaló a la niña. «Ella está aquí, real, tangible,
necesitada. No es una abstracción, no es un número, es una niña. Lo sé, murmuró Rodrigo. ¿De verdad lo sabe? La voz de María se había vuelto más intensa, años de palabras no dichas saliendo finalmente a la superficie. Porque saber algo y actuar en consecuencia son cosas diferentes, señor. Yo he trabajado en muchas casas, he visto mucha riqueza y mucha pobreza, a veces separadas solo por una puerta de cocina. Y he aprendido algo. Las personas ricas no son malas, no la mayoría, pero su bondad es cómoda. Es una bondad que no les cuesta nada, que no cambia nada. Una propina extra en Navidad, un gesto amable aquí y allá, pero nunca nada que realmente amenace el orden de las cosas. Rodrigo sintió que debería estar ofendido, pero no lo estaba. Había algo liberador en escuchar la verdad sin los filtros habituales de la cortesía forzada. ¿Y qué debería hacer?, preguntó, genuinamente perdido. ¿Qué podría cambiar yo? María se dio la vuelta de nuevo hacia la sartén, sus hombros encorvándose ligeramente, como si el peso de sus propias palabras la hubiera agotado. No lo sé, señor. No soy filósofa ni revolucionaria. Solo soy una mujer vieja que ha visto demasiado y que probablemente ya dijo más de lo que debería. Agregó sal a las verduras, probó el sabor. Pero sí sé esto. Cada vez que vemos el sufrimiento y miramos para otro lado, cada vez que justificamos la injusticia porque nos beneficia, perdemos un pedacito de nuestra humanidad y eventualmente no queda nada real en nosotros, solo números y abstracciones. La niña, que había estado escuchando aunque no entendía todo, se bajó del banquito y se acercó a María. Le tomó la mano y la apretó suavemente. María miró hacia abajo y sus ojos se llenaron de lágrimas que no permitió que cayeran. Ella solo quería ayudar, dijo María en voz baja, casi para sí misma, repitiendo las palabras que habían iniciado todo esto. Pero aquí, hasta la bondad se convierte en un error, hasta el deseo de ser útil, de ganarse un lugar en el mundo, se castiga cuando vienes del lado equivocado de la línea invisible que divide a los que tienen de los que no tienen. Rodrigo no supo qué responder. Se quedó ahí parado en su cocina de lujo rodeado de electrodomésticos que costaban más que el salario anual de María, mirando a una niña que había hecho el trabajo de un adulto solo para ayudar a su madre, solo para ser de utilidad, en un mundo que constantemente le decía que era un estorbo. Y sintió vergüenza, no la vergüenza superficial que se siente cuando uno es descortés o comete un error social, sino algo más profundo y doloroso. La vergüenza de reconocer la propia complicidad en un sistema cruel, la vergüenza de haberse beneficiado durante tanto tiempo sin cuestionar el costo. Arriba, escuchó los pasos de Beatriz moviéndose por el segundo piso. Pronto bajaría para la cena, se sentarían todos en el comedor de mármol con vajilla de porcelana inglesa, comerían la comida que María había preparado mientras discutían temas triviales, la nueva decoración del club, los planes para las vacaciones de verano, la molestia de que el jardinero no había cortado el césped exactamente como Beatriz quería. Y esta escena, esta grieta en la fachada de su vida perfectamente ordenada, se sellaría de nuevo, se olvidaría, se convertiría en una anécdota incómoda que era mejor no mencionar. Pero Rodrigo sabía que algo había cambiado. No podía nombrar exactamente qué era, pero sentía su peso. Era como despertar de un sueño y darse cuenta de que las paredes de tu habitación no son del color que creías que has estado viviendo en una versión distorsionada de la realidad durante tanto tiempo que habías olvidado cómo eran las cosas realmente. María terminó de cocinar y comenzó a servir la comida en platos elegantes. La niña observaba cada movimiento con fascinación, como si estuviera viendo un espectáculo de magia. Para ella todo en esta casa era mágico. El agua que salía caliente del grifo con solo girar una perilla, la luz que se encendía con solo presionar un interruptor, la abundancia de comida que se preparaba, sin que nadie se preocupara si alcanzaría para todos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rodrigo de repente,
dirigiéndose a la niña. Ella asintió tímidamente. ¿Cómo te llamas? Lucía, respondió con su vocecita aguda. Lucía, repitió Rodrigo, probando el nombre. Es un nombre bonito. Significa luz. La niña sonrió. Esa sonrisa devastadora de nuevo. Mi mamá dice que cuando yo nací, era tan blanca que parecía que brillaba. Por eso me puso Lucía. Pero luego me puse más oscura por el sol. Era una observación tan simple, tan inocente, pero contenía todo un mundo de implicaciones. El sol que te oscurece porque pasas demasiado tiempo afuera trabajando, caminando largas distancias, porque no hay dinero para el autobús jugando en las calles, porque no hay espacio dentro de tu casa de una habitación donde viven 6 personas. Pues yo creo que sigues brillando, dijo Rodrigo, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. En ese momento, Beatriz apareció en la puerta de la cocina. Se había cambiado de ropa y ahora llevaba un vestido de cena color beige que realzaba su figura delgada mantenida a través de dietas estrictas y horas en el gimnasio privado del club. Su maquillaje había sido retocado, sus labios pintados de un rojo discreto. Miró la escena. Rodrigo todavía en la cocina, algo que rara vez hacía. María sirviendo la comida, y la niña, todavía allí, todavía presente en su espacio perfecto. ¿Todavía está aquí?, preguntó con tono gélido. Su madre viene a recogerla en 20 minutos, respondió María rápidamente, sus defensas volviendo a levantarse como un puente que se cierra ante un enemigo invasor. Que espere afuera, ordenó Beatriz. No en la cocina, afuera, en el patio de servicio. Beatriz. La voz de Rodrigo sonó más firme de lo que había sonado en mucho tiempo. Es una niña. Hace frío afuera. No me importa. La voz de Beatriz se elevó ligeramente. Esta es mi casa y no voy a cenar sabiendo que hay extraños merodeando por ella. Es inapropiado. Es insalubre. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. Insalubre. Como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Como si la presencia de esta niña pudiera contaminar su hogar inmaculado con el simple hecho de existir en él. Rodrigo miró a su esposa. Realmente la miró, quizás por primera vez en años. Vio lo que siempre había estado allí, pero que él había elegido ignorar. El desprecio casual hacia cualquiera que no encajara en su visión estrecha de cómo debía ser el mundo. La incapacidad de ver humanidad en personas que consideraba inferiores, el miedo disfrazado de disgusto hacia cualquier cosa que amenazara su burbuja de perfección controlada. Ella solo quería ayudar, dijo Rodrigo en voz baja, repitiendo las palabras de María sin darse cuenta. ¿Qué? Beatriz parpadeó, confundida. La niña, Lucía, solo quería ayudar a su madre, solo quería ser útil, y tú la trataste como si fuera basura. El rostro de Beatriz se endureció. No empieces con tus dramas morales, Rodrigo. No ahora. Tengo un dolor de cabeza terrible, y no necesito un sermón sobre... ¿Sobre qué? La interrumpió. ¿Sobre humanidad básica? ¿Sobre tratar a otros seres humanos con un mínimo de dignidad? Esa niña no debería estar trabajando, explotó Beatriz. Ese es el punto. ¿No lo ves? Si permitimos esto, si normalizamos el trabajo infantil en nuestra propia casa, somos parte del problema. Yo estoy protegiendo los derechos de los niños al no... No te escondas detrás de principios morales. La voz de Rodrigo era cortante ahora. No te importan los derechos de los niños. Te importa que tu cocina esté inmaculada, que tu mundo esté ordenado, que nada incómodo penetre tu burbuja de perfección. Beatriz abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y algo más, algo que Rodrigo no podía identificar completamente. ¿Era miedo? ¿Miedo de que él estuviera viendo a través de ella, de que la máscara de superioridad moral estuviera cayendo? María y Lucía observaban la escena en silencio absoluto, como espectadoras de una obra de teatro donde no podían intervenir. La niña se había pegado al costado de María, sus pequeños dedos agarrando el delantal blanco como si fuera un salvavidas.
¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Beatriz? Continuó Rodrigo, su voz perdiendo intensidad pero ganando peso. No es que seas cruel. La crueldad al menos requiere pasión, requiere sentir algo. Lo triste es tu indiferencia. Para ti, esta niña no existe realmente. Es un inconveniente, una mancha en tu día perfecto, pero no una persona con sentimientos, con sueños, con derecho a existir en el mismo espacio que tú. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Beatriz dio media vuelta, pero antes de salir se detuvo y agregó sin mirar atrás. Y cuando termine este drama, cuando esa niña se vaya y tú vuelvas a tu sentido común, tal vez recuerdes que esta casa, esta vida, todo lo que disfrutas existe, porque yo he mantenido ciertos estándares. Porque alguien tiene que preocuparse por el orden, por las reglas, por mantener las cosas en su lugar. Se fue, dejando un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Rodrigo se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina, pasándose las manos por el rostro. Se sentía agotado como si hubiera corrido un maratón. Lo siento, dijo a María y a Lucía. Lo siento mucho. María negó con la cabeza. No tiene que disculparse, señor, no con nosotras. Pero Rodrigo sabía que sí tenía que hacerlo, no solo con ellas, sino con todas las personas invisibles que mantenían su mundo funcionando, mientras él vivía en su abstracción confortable de números digitales y preocupaciones triviales. Tenía que disculparse por su complicidad silenciosa, por todas las veces que había visto algo incorrecto y había mirado para otro lado porque era más fácil, porque confrontarlo requeriría cambiar algo en sí mismo. En ese momento, sonó el timbre. María fue a abrir y regresó con una mujer de unos 30 años, delgada como su hija, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Rosa, la madre de Lucía. Venía todavía con el uniforme de limpieza de la casa donde trabajaba los martes, una camisa azul descolorida y pantalones negros baratos. Señor, dijo inmediatamente al ver a Rodrigo, con voz temblorosa. Le pido disculpas. 1000 disculpas. Mi madre se puso muy mal y no tuve a quien dejar a Lucía, y María me dijo que podía, pero ahora veo que fue un error que causamos problemas, y yo juro que no volverá a pasar que... No, la interrumpió Rodrigo levantándose. No fue un error. Bueno, sí lo fue, pero no tuyo. El error fue nuestro. Caminó hacia una gaveta donde guardaban dinero para emergencias. Sacó varios billetes y se los extendió a Rosa. Ella los miró sin entender. Para ti, para Lucía, para lo que necesiten. Rosa no tomó el dinero. Había orgullo en sus ojos. Ese orgullo frágil pero inquebrantable de quien ha trabajado toda su vida y no quiere que su labor sea confundida con caridad. No estoy pidiendo limosna, señor. Lo sé, respondió Rodrigo. No es limosna, es un pago. Por el trabajo de Lucía. Ella lavó todas esas vasillas. Señaló hacia el escurridor lleno de platos limpios. Y lo hizo bien. Se merece una compensación. Lucía miró a su madre con ojos brillantes. ¿Ves, mamá? Te ayudé, trabajé y me pagaron. Rosa tomó el dinero con manos temblorosas, y Rodrigo vio algo quebrarse en su expresión. No era gratitud exactamente, era algo más complejo. El alivio de quien ha estado en la cuerda floja por tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía tener una red de seguridad, mezclado con la tristeza de saber que su hija de 9 años había entrado al mundo del trabajo, ese mundo donde la infancia se sacrifica en el altar de la supervivencia. Gracias, murmuró Rosa, gracias. Tomó la mano de Lucía y se dirigieron hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, Lucía se soltó y corrió de vuelta. Se paró frente a Rodrigo, levantó sus bracitos delgados y lo abrazó. Fue un abrazo rápido, torpe, el abrazo de una niña que no estaba acostumbrada a abrazar extraños, pero que sentía que necesitaba expresar algo que no tenía palabras para decir. Gracias por ser amable, susurró contra su camisa, y luego se fue, corriendo de vuelta a donde su madre la esperaba. Rodrigo las vio partir, estas dos figuras pequeñas y frágiles desapareciendo en la noche,
de vuelta a un mundo que él solo conocía en abstracción, un mundo de autobuses abarrotados, y casas de una habitación y cuentas que nunca alcanzaban, y hambre que era algo más que la incomodidad de haber saltado una comida. María comenzó a limpiar la cocina en silencio. Rodrigo la ayudó, algo que nunca había hecho antes, recogiendo platos y llevándolos al lavaplatos. Trabajaron lado a lado, sin hablar, el sonido del agua y el tintineo de la vajilla llenando el espacio entre ellos. Ella solo quería ayudar, dijo finalmente María, sus manos sumergidas en agua jabonosa. Pero aquí, hasta la bondad se convierte en error. Rodrigo asintió, entendiendo ahora el significado completo de esas palabras. No era solo sobre Lucía queriendo ayudar a su madre. Era sobre todas las personas que intentaban sobrevivir con dignidad en un sistema diseñado para humillarlas. Era sobre cómo la bondad misma se pervierte cuando existe dentro de estructuras de desigualdad tan profundas, que incluso los actos de generosidad se convierten en recordatorios de jerarquía. Esa noche, durante la cena, Rodrigo y Beatriz comieron en silencio. El comedor parecía más grande que nunca. La distancia entre ellos en la mesa larga de caoba importada era más que física. Valentina bajó brevemente, comió rápido mientras enviaba mensajes en su teléfono, y volvió a subir a su habitación sin levantar la vista del celular ni una sola vez. Rodrigo masticaba su comida sin realmente saborearla, pensando en las manos pequeñas de Lucía lavando esos mismos platos en los que ahora comía. Pensó en la sonrisa de la niña, en su capacidad de encontrar alegría incluso en el trabajo agotador, incluso después de ser humillada, y entendió algo fundamental. La pureza no estaba en las superficies limpias de su casa, ni en las cuentas bancarias llenas. La pureza estaba en esa sonrisa, en la ternura de María cuidando a una niña que no era suya, en la dignidad de Rosa trabajando hasta el agotamiento para mantener a su familia. Las criptomonedas en las que había estado invirtiendo, esos códigos digitales que prometían un futuro descentralizado y democrático, le parecieron ahora lo que eran. Otra abstracción, otra forma de distanciarse de la realidad concreta del sufrimiento humano. Podía mover miles de dólares con un clic, pero no había movido ni un dedo para cambiar el sistema que permitía que niñas como Lucía tuvieran que trabajar en lugar de jugar. Miró a Beatriz al otro lado de la mesa, su postura perfecta, su vestido impecable, su expresión cuidadosamente compuesta, y se preguntó cuándo exactamente habían perdido su humanidad, en qué punto del camino hacia la riqueza y el éxito habían dejado atrás la capacidad de ver a otros seres humanos como algo más que inconvenientes o servicios, o en el mejor de los casos, proyectos de caridad. Ella solo quería ayudar, murmuró para sí mismo. Pero en el comedor silencioso, las palabras resonaron. Beatriz levantó la vista. ¿Qué dijiste? Rodrigo la miró directamente. Dije que ella solo quería ayudar. La niña, Lucía. Solo quería ser útil, quería contribuir, quería tener un lugar en el mundo. Y nosotros convertimos su bondad en un error. Beatriz dejó su tenedor con un clic metálico contra la porcelana. No voy a discutir esto de nuevo. Yo tampoco, respondió Rodrigo. Pero esto no termina aquí. Algo tiene que cambiar. No sabía exactamente qué iba a cambiar o cómo. No tenía un plan, no tenía respuestas. Solo tenía la certeza incómoda de que ya no podía seguir viviendo en su abstracción confortable, ignorando las grietas en el fundamento de su mundo perfecto. Esa noche, cuando Rodrigo se acostó, no pudo dormir. Pensó en Lucía, probablemente durmiendo en una cama compartida con hermanos en una casa donde el frío entraba por las rendijas de las ventanas. Pensó en María, regresando a su pequeño apartamento después de un día completo de trabajo, sus manos todavía oliendo a detergente y desinfectante. Pensó en todas las personas invisibles que sostenían su mundo sobre sus hombros, mientras él flotaba en su burbuja de privilegio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo real. No satisfacción ni felicidad, sino su opuesto, un dolor profundo y agudo por todo lo que había ignorado, por toda la humanidad que había perdido en el camino. Pero dentro de ese dolor había también algo parecido a la esperanza, porque si podía sentir esto,
Si todavía le importaba lo suficiente como para que le doliera, entonces quizás no estaba completamente perdido. Quizás todavía quedaba algo real en él, algo más allá de los números y las abstracciones. En la oscuridad de su habitación, con Beatriz durmiendo a su lado con la ayuda de una pastilla para dormir, Rodrigo lloró. Lloró por Lucía, por María, por Rosa, por todas las personas que nunca había visto realmente, y lloró por sí mismo, por los años perdidos viviendo una vida que ahora le parecía vacía de todo lo que realmente importaba. Mañana seguiría siendo un hombre rico en una casa grande, pero ahora sabía lo que esa riqueza había costado, no solo en dinero sino en humanidad. Y ese conocimiento, doloroso como era el primer paso hacia algo diferente. No sabía qué, pero era un comienzo, porque al final en esa cocina brillante con sus superficies impecables y sus electrodomésticos caros, la única cosa pura había sido la sonrisa de una niña que solo quería ayudar, que incluso en medio del rechazo y la humillación, había encontrado la forma de brillar. Y esa luz, esa pequeña luz llamada Lucía, había iluminado por un momento